está grabando la clase. Ahí, decime si ahí sí. Ahora sí. Perfecto. Gracias. Gracias, Aníbal. Se pueden dar en circuitos, se puede dar en formato de pliometría. ¿Qué es pliometría? ¿Alguno sabe qué es pliometría? Vamos, ¿eh? Ustedes... Saltos. Bien, bien, saltos. ¿En forma Acá Javier... vertical o en forma horizontal? Perfecto, Javier lo dijo, multisaltos Agustín, acá estoy viendo el chat. Perfecto, pliometría, exactamente. ¿Cómo se trabaja? Mediante saltos. ¿Qué es lo que busca? Busca potencia, busca trabajos que son elásticos, explosivos, ¿sí? Generalmente eso se da en pretemporada. Pregunta, ¿puedo llegar a trabajar el primer día pliometría? Estoy leyendo el chat también, y el que quiere encender el micrófono lo enciende. Hay que pregunta, Generalmente, cuando nosotros venimos de una etapa de receso, ¿sí? Principio de año, principio de campeonato, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo. Yo no lo llamo pretemporada cuando hago la planificación. ¿Por qué? Porque lo llamo periodo de adaptación. Nosotros, lo que hacemos durante ese periodo, donde ellos terminan de jugar y se van de vacaciones, es seguir con una planificación. ¿Por qué? Porque a nosotros nos hace ganar tiempo cuando vuelven, ¿sí? A ver, Marcelo. ¿Cómo estás, profe? Mucho gusto, buenas tardes. Hola, Marcelo. Perdona la interrupción. Sí, El tema no, también dale. de la pliometría se utiliza Sí. mucho para mejorar el valgo de rodilla de las mujeres, para ver la caída, porque tienen más rotura de ligamento cruzado anterior que los hombres. Entonces también se utiliza los profes para corregir eso, ¿no? Era esa la observación que quería hacer. ¿Estás de acuerdo? Sí, Marcelo, sí, perfecto. ¿Sabés dónde se utiliza o quién lo utiliza más? En estos momentos se creó la figura de un readaptador físico, ¿sí? O bien llamado kinesiólogo también. Generalmente, cuando uno hace una evaluación de FMS, que las vamos a ver, FMS es evaluaciones posturales, en las chicas se ve mucho ese defecto. ¿Cómo se puede llegar a corregir? Con lo que vos decís. No con saltos potentes igual, sí con una caída a una pierna, ¿sí? Desde un plano elevado, y con un poquito de equilibrio, y después con ejercicios correctivos, que generalmente lo hacen los kinesiólogos o un readaptador, ¿sí? De acuerdo. Pero sí, Marcelo, sí. A lo que íbamos. Nosotros, antes de utilizar esos ejercicios, por ejemplo, acá me dice, sí, diferentes alturas, rebotes, todo lo que se llame multisaltos, es trabajo de potencia, es un ciclo de estiramiento-acortamiento donde el músculo recluta unidades motoras, pero de las fibras rápidas, ¿sí? Lo utilizamos capaz que en etapa de competencia, ¿sí? Porque nosotros necesitamos primero armar una estructura, le armamos la estructura. Después de armar la estructura, cuando tenemos al jugador bien enfocado, empezamos a buscar velocidad. Nosotros necesitamos que en el fútbol, y más en la actualidad, con los movimientos y las velocidades que se manejan, que ahora las vamos a ver, necesitamos que en ese momento estén veloces, ¿sí? Pero bueno, fíjense cómo tocamos un tema y ya se abrió para un montón de lados. Y eso está bueno. Eso está bueno además que lo sepan. Y vuelvo a insistir siempre con lo mismo. Lo tenemos que trabajar en el fútbol femenino. Lo tenemos que trabajar. Por eso es que todavía no encontramos muchas jugadoras potentes, fuertes. ¿Sí? El otro día nosotros tenemos el ejemplo, el club particularmente, porque es hincha de Alvarado también, a Milagros Méndez, ¿sí? Jugadora de selección argentina de fútbol femenino. Milagros en una nota en la radio el otro día decía que estaba muy lejos de lo que era, no sé, obviamente, fútbol, no sé quién está con el micrófono encendido, así se escucha bien, más que nada. Hablaba de lo lejos que estábamos de Brasil, por ejemplo, está acá al lado, Obviamente Brasil es potencia, ¿no? Como Estados Unidos y alguna que otra selección de Europa. Y la diferencia está es que ya están entrenando como futbolistas profesionales masculinos, ¿sí? Donde trabajan los mismos niveles o tratan de comparar los niveles de fuerza.
y ella veía una merma, porque le preguntaron sobre la diferencia que ella notaba con otras selecciones, en la fuerza, en que las veía más potentes, más fuertes, ¿sí? Recordemos que nosotros en estos momentos, y la mayoría de los profes les van a saber decir lo mismo, la capacidad primordial, prioritaria a trabajar, siempre es la fuerza, y de ahí se desprenden las demás, ¿sí? Pero bueno, continuamos, ¿sí? Así cambiamos de diapositiva. Encontramos trabajo de tren superior, de zona media, y podemos trabajar por estaciones. Después los trabajos de resistencia, siempre tratando de coordinarlos o combinarlos con lo que es trabajo con pelota, porque también puedo hacer un intermitente con pelota, ¿sí? ¿Por qué no? Vamos combinando las dos cosas y le meto el agregado donde hay que pensar, ¿sí? Neuromuscular. También se da por circuitos, por estaciones, lo mismo con velocidad. Acá hablamos de la velocidad y tenemos trabajo de sprint cortos, sprint largos, ¿sí? Cambios de dirección, velocidad explosiva, velocidad de aceleración, que eso es lo que se da mucho. Y recuerden, eso es lo que te saca la diferencia. No te saca la diferencia un trabajo de resistencia o durante los 90 minutos, ¿sí? El terminar quizá el partido. Porque terminar el partido, dentro de todo, más o menos todas las jugadoras y jugadores lo terminan igual. A nosotros lo que nos saca la diferencia en una jugada es esa velocidad explosiva, esa velocidad de aceleración, ese que nos sacó el metro de diferencia y definió. ¿Por qué? Porque las características del fútbol cambiaron. Hace años veníamos de un fútbol muy lento, donde las características del jugador era controlar la pelota, darle un toque más. Para que voy a silenciar mi micrófono, que no sé cuál es porque... Ahí estamos. Veníamos de un fútbol lento, donde teníamos que dar un toque, un control, y volvían a tocar la pelota, y todos eran movimientos lentos, ¿sí? En estos momentos, ese jugador de fútbol, por eso a veces hablan de comparación de épocas, ¿no? Ese jugador de fútbol en estos momentos no juega, o le costaría mucho. Ojo, me van a decir, pero Riquelme no era muy explosivo, no era muy rápido. Tienen razón, sí, era rápido acá. Y ese jugador todavía sigue jugando y se encuentran poquitos. ¿Por qué? Porque a veces, y ya lo vamos a ver en las clases, la nueva tendencia es todo velocidad. Y hay que dudar, ¿eh? No sé si es todo así. Y los trabajos de flexibilidad que cada vez están tomando más vigor, ¿sí? En la actualidad, lo van a ver en las clases, hay una de las clases que van a ver con uno de los kinesiólogos, donde tener una mayor elongación, donde hacer un trabajo correctivo y corregir una postura me hace ganar 1 centímetro en un salto y capaz que ese centímetro en el salto fue un gol de cabeza. O me hace estirar mejor la pierna para cortar una pelota filtrada, que no pasó y no fue gol del contrincante. Entonces esos trabajos, sobre todo dándole el espacio a un kinesiólogo o un readaptador físico, están tomando cada vez mayor importancia, ¿sí? Vamos a ver otro videito, ¿sí? Que está bueno, porque acá lo que vemos son los trabajos que veíamos o que les nombraba recién, de aceleración, cambio de dirección y velocidad de reacción, ¿sí? Tenemos un trabajo pliométrico, ahí lo vemos, atrás las chicas saltando, ¿sí? Bipodalmente. Fíjense lo que son, ¿sí? Ahí tenemos un trabajo neuromuscular, donde trabajan también la velocidad. ¿Por qué se entrena así? Justamente por lo que hablábamos recién. Muchos de estos movimientos, y cada vez se dan más, los encontramos en lo que es un partido de fútbol, ¿sí? Vamos a lo que cambió radicalmente en lo que era el fútbol hace 40 años, ¿sí? Y acá sí nos acercamos un poquito más a lo que es la priorización táctica. Situaciones y acciones propias del juego y que ya nos cubren el 75% del trabajo total en el entrenamiento. Fíjense acá, y esto es lo difícil, ¿eh? Porque el trabajo tradicional, sabemos muchas veces las cargas y es fácil, ¿sí? Le damos un cronómetro a un jugador o al grupo de jugadores, le decimos un intermitente, 7 minutos de 10 por 10, 7 minutos de 15 por 15, 7 minutos de 20 por 20. Fácil. Fácil. Para complementar un trabajo. Lo difícil es planificar lo mismo, ¿sí?
el mismo gasto energético y trabajar de forma parecida a la capacidad, pero agregándole la pelota y en una situación de juego. Ahí sí tenemos que saber, chicos, chicas, ahí tenemos que saber. Ahí sí tenemos que planificar y son horas de trabajo. Acá les voy a nombrar algunos que pueden entrar, ¿sí?, en trabajos dependiendo de las capacidades. Por ejemplo, un día de fuerza, ¿sí?, bien alejadito del partido. Recuerden eso. ¿Cómo puedo llegar a trabajar algo de la fuerza? Con rondos fijos, rondos móviles, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Son trabajos cortitos, ¿sí? Donde siempre estoy en una situación donde mi cadera está baja, mi centro de gravedad está bajo, estoy frenando, estoy arrancando. Yo los invito a hacer 15 minutos de un rondo móvil, donde tengo que estar en un medio, donde tengo que frenar y arrancar para recuperar la pelota. Intenso, ¿eh? Intenso. Reducidos en espacios chicos, poca cantidad de jugadores, tiempos cortos de trabajo, ¿sí? Tiempos cortos de trabajo, porque si no, no toco la capacidad. Ya lo vamos a ver también en una de las clases donde veamos fisiología del ejercicio, ¿sí? Dependiendo del tiempo de trabajo, es la capacidad y el sistema que yo voy a trabajar. Intensidades máximas son trabajos alácticos, anaeróbicos, donde muchas veces hay falta de oxígeno, ¿sí? Y duelos, 1 contra 1, 2 contra 2, trabajos de definición corto. Ahí yo estoy tocando muchas veces la capacidad de la fuerza. Resistencia, ¿dónde? Y rueda de pases largas, ¿sí? Reducidos con amplitud de espacios, con mayor número de jugadores, donde haya más desplazamiento, donde ya no tenga que frenar y arrancar tanto, pero tenga mayor recorrido, ¿sí? Son trabajos, puede ser anaeróbicos lácticos o aeróbicos, ¿sí? Van a ver también, el día que veamos fisiología, yo se los voy a describir bien, porque lo vamos a ver más específico y vamos a ver videos también, ¿sí? De entrenamientos, tanto de fútbol femenino como de masculino, ¿bien? Que además le vamos a mostrar algunos de los que tenemos también con Emanuel y trabajamos en Alvarado para que los tengan, ¿sí? También se lo vamos a mandar por video porque creemos que es material que ustedes tienen que tener y que les va a servir. Y ojo, y esto lo aclaro, si ustedes también tienen material, yo voy a proponer, capaz que una clase, empecemos a mostrarnos material y empecemos a hablar. Yo quiero debatir acá, porque yo también quiero aprender, ¿sí? Para eso está este espacio. Tenemos trabajos tácticos, donde son movimientos largos, ¿sí? Donde es un tiempo de trabajo también largo. Y si voy a un duelo, ya tiene que ser con mayor cantidad de jugadores. ¿Cuándo se dan estos duelos? Y por ahí cuando trabajo entre líneas, ¿sí? Trabajo con una línea defensiva, con una línea ofensiva, con una línea de mediocampo, separo los trabajos, quizá con un ayudante de campo se va a trabajar la línea defensiva y con el técnico se va a trabajar la ofensiva. Los tiempos hay que manejarlos, ojo con eso, ¿sí? Muchas veces, muchos de los técnicos saben más o menos los tiempos de trabajo porque se comprometen y hablan con el profe, pero la mayoría de las veces los que manejamos los tiempos de trabajo somos los profes. Después, los que hacen el trabajo y lo que es el contenido del trabajo es el técnico junto con el ayudante, ¿sí? ¿Por qué puse en velocidad rueda de pases? Porque acostumbramos siempre a trabajar a velocidad con trabajos analíticos porque no se nos ocurre otra cosa. Yo les pregunto, en una apertura hacia afuera, ejemplo de una situación de juego, donde pasa un extremo por afuera en velocidad y tengo que replegar, y los 2-5 tienen que llegarme a la medialuna para rechazar ese centro que va a venir del extremo. Y después de ese centro que es rechazado por los 5, yo tengo que volver a salir de ahí porque quiero dejar al 9 en offside. ¿No se hace en velocidad? ¿No se hace en velocidad? Sí, se hace en velocidad. Ahí tiene una situación de velocidad en una rueda de pase, situación de juego, ¿sí? Tengo un jugador que va en conducción con pelota, no lo puedo alcanzar, lo hago salir después, 2-3 segundos después. Y el jugador va en conducción, tiene que definir un arco chico, va en velocidad, tiene que cortar esa pelota. Va en velocidad, sí, porque lo hice salir 2 segundos, 3 segundos después. Entonces, si no sale en velocidad, no llega, porque el otro ya le sacó 5 metros. Ahí tienen otra situación de velocidad, que no es analítica, no es esa coordinación y esa velocidad en zigzag. Y lo está trabajando. Y encima, ¿qué podemos ahí poner? El contenido, podemos poner competencia entre los jugadores. ¿Quién me hizo más goles? Les puedo asegurar, chicos, que se matan.
porque si tiene algo el jugador o la jugadora de fútbol, es que no quiere perder a nada. Son muy competitivos y eso está bueno porque la hace crecer al grupo, ¿sí? Triangulaciones, paredes, juegos neurocognitivos. Muchas veces nosotros los profes, en mi caso, los pongo los días anteriores a los partidos, donde tengan que pensar, donde tengan que elegir colores, donde tengan que a un sonido, ¿sí? Tengan que salir en velocidad a distintos puntos. Y la flexibilidad que obviamente se trabaja constantemente y en acciones propias del juego. ¿A qué me refiero con esto? A movilidad activa, ¿sí? Nosotros lo metemos casi siempre, lo que es movilidad activa, y no planchar al músculo. Yo siempre le digo lo mismo. Si quieren planchar al músculo, bueno, eso es cuando terminó la sesión. Ahora, si lo quieren activar, muchachos, más de 2 segunditos no se pasen, ¿sí? La flexibilidad también, como les dije anteriormente, cobra un papel muy importante, ¿sí? Y acá vamos a ver una de esas sesiones también de Boca, donde está bastante completita, ¿sí? Tiene un poquito de todo, mírenla. Ahí estamos viendo rueda de pase, situaciones de definición, ¿sí? Todo con pelota. Trabajo de capacidad, sí, trabajo de capacidad. Situación de juego, también. Ojo. Stop. Si en ese video que estamos viendo la intensidad no es la adecuada, ahí lo vemos al profe. Listo. Termino trabajo con pelota. Vengan, intermitente, 10 por 10. No, profe, ¿por qué? Sinceramente, la intensidad que yo busco con pelota no se logró. Vamos a trabajar analítico. No tengan miedo de eso, que no los van a matar. No tengan miedo. Háganlo. La próxima les puedo asegurar que la intensidad del trabajo con pelota va a salir diferente. ¿Es a modo reto? Sí, a modo reto. Pero también la forma de trabajo para completar la carga. Si no, no me llega nunca la carga estipulada, ¿sí? Bien. Ahora sí, nos metemos en un poquito en lo que es análisis de rendimiento físico durante la competencia. Entender cómo entrenamos y para qué lo hacemos. ¿Para qué lo hacemos? Para llegar a los 90 minutos, para jugar ese partido de la mejor manera. ¿Qué tengo que buscar yo? Que durante los 90 minutos mi equipo logre tener la mayor parte de tiempo una intensidad adecuada. ¿Sí? Para eso ahora vamos a ver algunas diapositivas que tienen recorridos, ¿sí? Son estudios que se hicieron durante distintos mundiales, que gracias a Dios comenzaron a aparecer. No había tanto de mujeres, ¿sí? Siempre habría de hombres. Estas tablas las van a encontrar siempre de hombres. ¿Qué es lo que marcan estas tablas? ¿Sí? Acá la primera, por ejemplo, es la diferencia que hay entre un partido de mujeres, recorrido total del partido en kilómetros, ¿sí? Y de hombres. Obviamente hay una marcada diferencia, pero no es tanto, ¿sí? Abajo tenemos los puestos, ¿sí? Tenemos defensores centrales, laterales, ¿sí? Los mediocampistas, los que juegan en el centro, los mediocampistas que van por afuera y los delanteros, ¿sí? Fíjense que las distancias, obviamente los mediocampistas son los que tienen las distancias más, las mayores distancias.
y las chicas le siguen atrás. Acá en la tabla parece una diferencia, parece que es una diferencia enorme, pero no lo es. Fíjense, mediocampista volante, 12 kilómetros, si en el hombre es el promedio que corre, siempre es promedio, ¿sí? Algunos más, algunos medios, tómenlo como promedio. Pero una mujer ya está acercándose, casi es medio kilómetro menos, ¿eh? Y no se piensen que es mucha diferencia. La siguiente, acá es una gráfica comparativa entre las distancias recorridas tanto por hombres como mujeres. Y fíjense dónde está la diferencia. En sprint máximo siempre se tomó, por obviedad, ¿sí? 25 km por hora por arriba al hombre y 24. Así lo toma un GPS que esté programado o los muchachos que hacen todas estas comparaciones, ¿sí? La diferencia es marcada. El primer análisis que vemos arriba es de mujeres. Ahí están los círculos, ¿sí? Sprint máximo, ¿qué tenemos? 55 metros, ¿sí? Fíjense en hombres, 220. Ahí es donde se nota la diferencia. ¿Dónde? Donde les dije hoy. A esa velocidad, ¿sí? ¿Qué es la que te hace ganar un partido? ¿Qué es la que te hace sacar la diferencia? Después los parámetros, fíjense, cuando vamos bajando, ¿sí? Vemos sprint óptimo, ya no es máximo, es un óptimo, es una aceleración intensiva, 21, en óptimo toma 21, entre 21 y 25, en la aceleración intensiva 18 y 21. Todas estas cosas, aclaro, las van a ver cuando tengan con Emanuel la clase de GPS, ¿sí? Muchas de estas cosas las van a entender mucho mejor en la clase de GPS, pero más o menos ustedes se dan cuenta, ¿sí? Les puedo nombrar un trote, que lo estamos viendo a baja intensidad, ¿sí? Que es lo que más realiza el jugador, obviamente, ¿sí? Pero la diferencia marcada, yo por eso les hice los circulitos, ¿sí? Se aprecia la diferencia ahí, en lo que son los sprint y aceleración intensiva, máxima. Ahí es donde sacan diferencia. ¿Por qué? Porque sigo insistiendo que todavía no estamos acostumbrados a trabajar a máxima potencia con las chicas. Y hay que buscarla, no tengamos miedo, ¿sí? Esto es una gráfica comparativa de un mundial, ¿sí? Los distintos equipos. Acá vemos a lo primero distancias totales, ¿sí? En un sprint máximo y distancias totales de sprint óptimo. Fíjense que acá ya no toman lo que es trote, caminata, todo eso no se toma más. No se le presta atención, ¿sí? Se le presta mucha atención a lo que son esas dos aptitudes, ¿sí? Y en las últimas 3 barritas es el promedio entre los dos, ¿sí? La sumatoria entre las dos. Vemos selecciones acá como la de Estados Unidos, que obviamente es una de las mejores del mundo, con 3.30. Canadá, que también es una de las mejores del mundo. Fíjense que justamente están los dos países al lado. Eso tiene que ver por el lugar y el territorio que ocupan en el mundo, ¿sí? Muchas veces hay diferencias en un montón de cosas entre lo occidental y lo oriental. Bueno, ahí está marcado, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, por puestos, ¿sí? La media de las mujeres y la media de los hombres. Fíjense, defensores centrales, una distancia total de 50 contra una de 180 de los hombres. Laterales de 100 de mujeres con 250 de hombres. Número de sprint, esto es lo que interesa. Fíjense, le saca siempre el doble. Siempre el doble, ¿sí? Bueno, esto, en estos momentos, se está empezando a achicar. Ya no hay tanta diferencia. Antes había mucha más, ¿sí? Estas quizá las voy a ir pasando rápido porque son datos que ustedes después los van a leer cuando les pasemos, obviamente, la charla y yo les voy a pasar el PowerPoint. Los van a leer con mayor detenimiento, ¿sí? Esta está muy buena. Son los resultados de los datos de posición y distancia total, y en concreto en aceleración intensiva y en sprint, ¿sí? Tenemos aceleración intensiva en naranja, dependiendo del puesto abajo, sprint máximo y sprint óptimo. Y te marca siempre los metros, ¿sí? De cada uno de los puestos. La gráfica comparativa esta es la distancia total recorrida en un partido global y en cada tiempo, ¿sí? Y fíjense que nos muestra ya 2 selecciones muy buenas y también nos compara acá en las últimas 2 barras equipos del campeonato español
hombres y equipo del campeonato brasileño hombres. Fíjense que ya las diferencias se acortan, sobre todo en lo que son los equipos de primer nivel. ¿Bien? Nos queda 7 minutitos, ¿sí? Yo lo que quiero ahora es, con estos 7 minutos, cerrar lo que es la charla específica, ¿bien? Tomar los primeros 10 del siguiente bloque para seguir con las dudas, y la última media hora les contamos un poquito también de lo que es las 12 clases específicas que se acercan, del curso intensivo, y también evacuar dudas en los últimos 10 minutos, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora es dejar de compartir, y abrir el juego, ¿sí? De lo que acabamos de ver recién. Tenemos 6 minutitos y nos metemos en el último bloque. Los escucho. Si quieren, levanten la mano y encienden. Tengan miedo de lo que quieran, ¿eh? Profe, ¿puedo? Por supuesto, Marcelo. Bueno, vamos con esto. A ver, esto a mí me gusta hacer la analogía, porque soy abogado, con el tema del derecho, que siempre hay dos bibliotecas ante el mismo tema, mismo hecho y demás. Como acá lo dividimos, hoy lo más moderno es la periodización táctica del microciclo estructurado. Sí. Víctor Frade y Paco Sobrul. Y Paco. Perfecto. Pero bueno, hay una nueva tendencia a lo que es el método de entrenamiento sistémico, ¿sí? Con lo cual, que es un entrenamiento consentido o contextualizado, ¿sí? Y me parece que ahí está tampoco también vos lo decías, de tomar de cada sistema, porque no tenemos los medios como tiene Mourinho o como tiene Guardiola para hacer ni estructurales. Totalmente, etc. Porque se necesita mucha gente también. Yo hace varios años que estuve en el tema del fútbol femenino y me di cuenta que la mujer convive. Yo dirigí Primera C, por ejemplo. Convive la formación con la competencia, con lo cual, como no tienen inferiores, hay que hacer, o sea, todo junto. Y me di cuenta en todos estos años que aprenden jugando. Con lo cual, no sé si estarás de acuerdo, el entrenamiento se puede hacer todo, parte todo. ¿Qué quiero decir con esto? Todo sin fatiga, entrar en calor sin fatiga, hacer un fútbol sin que esté supervisado, en el medio de una sesión especial, conceptualizada y dirigida al concepto de juego que vos querés que desarrolle tu equipo, y ahí sí hacer un trabajo específico, y después un fútbol supervisado. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, Marcelo, lo primero que voy a decirte, y estoy de acuerdo con vos, es que gracias a esta poca historia de fútbol femenino que tenemos, todo el trabajo en inferiores es reciente, ¿sí? Lo que nosotros adquirimos de chicas que quieren jugar a la pelota es, y te voy a citar ejemplos, porque tienen 2 hermanos que juegan al fútbol, porque tuvieron la suerte de tener un campito cerca y una pelota, que un padre le regale una pelota, y no una cocina, como expliqué al principio, y pueda jugar. Y con ese bagaje motor, nosotros adquirimos jugadoras en esta nueva actualidad que tenemos, ¿sí? Ahí está la diferencia con Europa. En Europa ya tienen un proceso de 30 años, donde ya tuvieron chicas jugando al fútbol desde los 5 años. Entonces, tuvieron para trabajar perfiles, tuvieron para hacerlos jugar, ¿sí? Jugar, que esa es otra de las clases que vamos a ver. Factores entrenables y no entrenables, dependiendo la edad. Yo te voy a citar un ejemplo de cómo entrenan en Bélgica, capaz que lo sabés, tanto el fútbol femenino como el masculino. ¿Es el adecuado? No sabemos. Lo que sí es cierto es que el fútbol de Bélgica creció mucho. ¿Por qué? Porque desde chicos se empiezan a jugar 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, mayor contacto con la pelota. Siempre. No juegan 10 contra 10 a los 8 años. No tienen las medidas de un arco de fútbol profesional a los 8 años. Entonces ya es un problema mucho más grande, que nosotros tenemos que saber, capacitándonos y como profe, cómo saber trabajar. Entonces, ya que tenemos esta poca historia en fútbol femenino, empezar a tomar a las chicas y empezar a trabajar bien. Por eso también nombré al padre que hacía de profe,
y que no está mal, porque en su momento era lo único que había. Y ya ahí me tengo que meter por ahí quizá en un problema económico, ¿sí? Porque quizá los clubes no podían en su momento poner a alguien capacitado. Entonces el padre iba y daba una mano, y agradecidos estamos. Coincido absolutamente. Pero no Coincido, tiene el Diego, pero saber. hoy mucho en los clubes es el fútbol femenino, está en los títulos, son como los derechos de medio ambiente, que todos suscriben, todos firmen, nadie cumple. El fútbol femenino está obligado por AFA, entonces vas vos o voy yo y te dicen, tomá el fútbol femenino, autogestión. Autogestionate. Sí. Tenés que hacer de dirigente, tenés que hacer, por eso las capacitaciones continuas, que acá no hay muchas y esta es muy buena, lo estás dando muy bien. Yo hice muchas, pero son de afuera, de España, todo viene de afuera. Exacto. Entonces, cuando vos estudiás lo que hacen allá, estamos a años luz, desde todo punto de vista. Sí. Pero tenemos que empezar. Tenemos que empezar porque merecen el plano de igualdad las mujeres. Ninguna duda. Seguramente, y bienvenido sea, y gracias a Dios estamos por ese camino y ya está instalado. Por eso nombraba el profesionalismo que se fue acentuando en estos últimos años, y es el auge que está teniendo y que espero que siga, ¿sí? Y espero que siga. Nos queda un minutito. Arrancamos los otros 10 con más dudas. Dale. ¿Sí, Marcelo? ¿Sí, chicos? Y nos volvemos a conectar. Les doy otra vez 5 minutos para que recalienten el agua y ya contamos bien el curso al final. ¿Sí?